que hoy, por cierto, felicitaba al propio Nicolás Maduro, pero ayer también tuvo lugar una comparecencia, era el día de la Armada rusa, y bueno, pues lanzó un mensaje directo a Estados Unidos, a Occidente, hablaba de la respuesta al despliegue de misiles de Estados Unidos en Alemania, y bueno, básicamente hablaba de poner misiles mirando a Occidente, ¿no? Recuerda mucho a la crisis de los misiles cubanos. Decía el propio Putin que estamos entrando en otra época de Guerra Fría. Adrián, quiero preguntarte por esta nueva advertencia del presidente ruso. Sí, a ver, estos posicionamientos desde el punto de vista estratégico nuclear, parece que nunca van a llegar a nada concreto, pero siempre están ahí como referencia, ¿no? Entonces, de alguna forma marcan los límites o los posibles horizontes de riesgos en una posible confrontación convencional y, por lo tanto, tienen una enorme importancia estratégica, ¿no? Esa referencia a la crisis de los misiles de los años 60, bueno, tiene sentido y nosotros a veces hemos dicho que incluso el riesgo ahora puede ser mayor. Puede ser mayor porque en los años 60 estábamos hablando de un riesgo de estallido nuclear entre dos potencias que se sentían muy fuertes, las dos, ¿no? Entonces, bueno, tenían enfrentamientos convencionales a través de proxies o en terceros países en los que uno ganaba o el otro perdía, pero tampoco parecía que se lo jugaban todo. Es decir, Estados Unidos perdió en Vietnam, pero claro, el hecho de perder en Vietnam no llevó a una escalada directa, digamos, contra Rusia o contra China, no. Perdió en Vietnam, pues digan, bueno, pues mala suerte, hemos perdido en Vietnam, ¿no? Pero ahora hay un contexto, yo creo que totalmente distinto, es decir, hay un enfrentamiento ya tan directo entre las potencias emergentes, entre Rusia y la OTAN, si se quiere, que esto ha generado una situación de verdadero, nosotros lo hemos repetido más veces, de verdadero pánico en las élites occidentales. Y no estoy hablando de las élites políticas, que en algunas élites políticas también, sino en las élites corporativas fundamentalmente. Saben que se lo están jugando todos, se están jugando el control del mundo, se están jugando su propia posición política dentro de Europa y dentro de Estados Unidos, y esas situaciones de pánico hacen que el riesgo de un posible conflicto nuclear sea ahora muchísimo mayor. Son ese sentimiento de pánico el que puede hacer mucho más la situación actual mucho más arriesgada que la de los años 60, sorprendentemente, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma, por ahora, no es probablemente un contexto en el que se estén moviendo las fichas, sin perjuicio de que no nos podemos olvidar de acciones como las dentro de ese año de provocaciones de la OTAN a través de Ucrania o desde Ucrania hacia territorio ruso, pero consentidas o organizadas por la OTAN, en las cuales se incluyó algo tan llamativo como el ataque a los radares de alerta temprana antinuclear, que es una clara provocación nuclear, ¿no? Y así todo se hizo, ¿no? Con lo cual, bueno, hay ciertos círculos, por lo menos en Occidente, ciertos círculos que no están descartando en absoluto el que se puedan hacer movimientos de distinto tipo, o bien amenazantes o bien de escalada hacia contextos de este tipo, vamos a decir, estratégico. Siempre, por lo que hemos visto durante este año, intentando que sea Rusia la que dé el primer paso, por supuesto. Bueno, pues precisamente pendientes de Rusia, pendientes del presidente ruso, vamos con una nueva última hora. Acabamos de conocer precisamente que el propio Vladimir Putin ha firmado un decreto que apoya el acuerdo sobre la formación de un mercado energético unificado del Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia. En el portal de información jurídica ha sido publicado el documento que exige la firma del acuerdo al más alto nivel. Dice literalmente, acepté la propuesta del gobierno de la Federación de Rusia de firmar el acuerdo. Dice además que considera apropiado firmar el acuerdo previsto en esta orden al más alto nivel. El mercado común de la energía es una de las cuestiones fundamentales en las relaciones entre Moscú y Minsk. Su creación fue discutida en particular durante la visita del presidente ruso Vladimir Putin a Bielorrusia en mayo de este mismo año. Putin acaba de firmar un decreto que apoya un mercado energético unificado entre Rusia
Y Bielorrusia, precisamente, hablando del presidente ruso, como decíamos, hablaba ayer mismo sobre una nueva crisis de los misiles. José María, quiero preguntarte por esta última advertencia del presidente ruso y también, bueno, pues la amenaza, ¿no?, por parte de Estados Unidos desplegando misiles en Alemania. Bueno, este tipo de noticias las vemos que se van sucediendo desde hace ya varios meses, ¿no? También una noticia parecida cuando se anunció que Polonia iba también a instalar baterías y silos de misiles en su territorio, o cuando se hicieron las maniobras militares también con simulación de un posible ataque nuclear en el Báltico. Bueno, yo creo que Rusia de vez en cuando pues tiene que hacer valer que es una grandísima potencia nuclear y de que, desde luego, si el conflicto que ahora mismo está geolocalizado en la parte este y sur de Ucrania escala de alguna manera o nuevos jugadores se ven tentados directamente a enviar recursos propios a la zona, como hizo el propio presidente de Francia hace unas semanas, pues bueno, pues puede desencadenar un tipo de conflicto para el que nadie está preparado y para el que no hay un plan B, porque realmente pues acabaría con todos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el presidente Putin y sus asesores lo recuerdan, es una advertencia a los países que están financiando y que están ayudando, que están soportando a ese proxy que es Ucrania, que combate una guerra, no solo para defender su territorio, sino también un poco para contener el muro y que no tengan que ser esos los que adopten políticas en primera persona y tengan que llevar a cabo esas mismas medidas. Bueno, pues estamos en una guerra también de propaganda, estamos en una guerra de declaraciones, estamos en una guerra también de mensajes encriptados y de mensajes que deben ser leídos apropiadamente por aquellos a los que van dirigidos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto recuerda un poco pues a la Guerra Fría, ¿no? Pues oiga, yo le pongo misiles en Cuba porque usted me ha puesto misiles en Turquía. Si usted retira sus misiles en Turquía, yo pues no vuelvo a pensar en poner cabezas nucleares y lanzaderas desde la isla, ¿no?, desde Cuba. Bueno, pues claro que sí, recuerda a ese big game, ¿no?, que se jugaba hasta hace pocas décadas, ¿no? ¿Esto a qué puede llevar? Pues puede llevar a que Rusia rompa los acuerdos internacionales pues que hasta ahora ha estado respetando y se ponga a fabricar de nuevo material nuclear, misiles y capacidad balística para incrementar y para sofisticar su arsenal nuclear. Y luego, sobre la cuestión y el anuncio reciente, esa noticia última hora de Bielorrusia y Rusia que aunan el mercado eléctrico, pues bueno, es un paso más a esa alianza, hermandad entre Bielorrusia y Rusia, que puede acabar, si los bielorrusos lo quieren o si los rusos se empeñan, pues casi en que Bielorrusia pues acabe siendo pues una república más dentro de la federación, ¿no? Y a todos los niveles pues se está consiguiendo, y además Bielorrusia ha hecho méritos para que se contemple a Bielorrusia y se le den las facilidades a sus ciudadanos y a su territorio parecidas a las que tienen los rusos de la Federación Rusa y sus regiones o sus repúblicas, ¿no? Veíamos hace unas semanas como el ejército bielorruso hacía prácticas, maniobras militares a tan solo 50 kilómetros de la frontera con Polonia. Veíamos también como el Frente Norte, que se ha abierto recientemente y cuenta con apoyo logístico desde Bielorrusia. Vimos en su día, cuando se produjo la invasión a gran escala, que el Frente de Kiev se inició desde el territorio bielorruso. Vemos que las tropas bielorrusas están desplegadas y están en estado de máxima alerta, haciendo un poco de retaguardia del ejército ruso en distintos lugares. Pues desde antes del inicio del conflicto. Luego, yo creo que este gesto de Putin de tratar
a Bielorrusia, que tiene inviernos muy complicados y donde el precio de la energía es uno de los puntos más importantes del país y desde el que puedes controlar y tomar medidas incluso macroeconómicas, pensando en inflación y pensando en lo que es la rentabilidad o incluso la competitividad manufacturera del país, pues bueno, yo creo que es algo muy positivo para ellos y merecido porque realmente han hecho los favores necesarios y se han portado como buenos aliados. Tampoco olvidemos que en ese hermanamiento o en esas medidas que ha ido tomando Bielorrusia, hace también pocas semanas, una semana después de que entrara en vigor el paquete de sanciones, el 14 paquete de sanciones contra Rusia, es decir, el 25 de junio del pasado mes, pocos días después, se implantaron un paquete de sanciones que ya casi asimila a Rusia con Bielorrusia desde el punto de vista de sanciones, donde a Bielorrusia de facto se le cierran los mercados europeos. Luego Bielorrusia también, para su propia supervivencia económica, tiene que pegar un giro hacia el este y conseguir sustituir esa dependencia que tenía de los mercados europeos para que Rusia sea su único casi y gran mercado, ¿no? Y yo creo que ahí pues el Kremlin pues está un poco haciendo valer esa posición y dando la bienvenida a Bielorrusia como mercado cautivo, como es actualmente y como la puerta al mundo, porque Bielorrusia podrá seguir exportando a través de Rusia y utilizando la zona franca del Transiberiana y las rutas transiberianas para exportar sus productos a mercados fantásticos como pueden ser China o puede ser la India, los antiguos mercados también de antiguos países de la Unión Soviética que siguen teniendo alianzas comerciales y acuerdos de libre comercio en muchos sectores con Rusia. Por lo tanto, pues bueno, ese yo creo que es un poco el policy o es un poco la política del Kremlin con Bielorrusia, siempre y cuando, y que acelera o también es un poco la pescadilla que se muerde la cola porque lleva a Bielorrusia a estar cada vez más alineada, ser más dependiente, si cabe, de Rusia. Bueno, pues precisamente pendientes de Rusia, pendientes también de China, vamos a mirar a la última declaración por parte del país asiático. China ha felicitado a Venezuela por la exitosa celebración de las elecciones presidenciales y por la exitosa reelección del presidente Maduro. Decían en un comunicado que China y Venezuela son buenos amigos y socios que se apoyan mutuamente, que se cumplen 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países y que da gran importancia precisamente al desarrollo de estas relaciones, incluso para el aumento de las mismas. Escuchamos la felicitación de China a Nicolás Maduro por su victoria en Venezuela. 顺利举行总统选举，祝贺马杜罗总统顺利胜选连任。中美是相互支持的好朋友、好伙伴。今年是中美建交50周年，中方高度重视中美关系的发展，愿同美方一道努力，不断丰富中美全天候。 Y de China volvemos a pasar a Rusia, las palabras del presidente ruso Vladimir Putin, que mandaba este mensaje a Occidente, sobre todo a Estados Unidos, por el posible despliegue de misiles en Alemania. Todavía no sabemos, porque lo anunció para 2026, todavía queda mucho, pero Emiliano, quiero preguntarte también por esta cuestión, ¿cómo valoras la última advertencia por parte de Vladimir Putin? Pues que unos días se levanta creyéndose Alejandro I, Nicolás I, y ayer, que era cuando hizo el discurso, pues le tocó despertarse como Nikita Khrushchev, intentando, como bien se ha dicho, buscar unos cromos que intercambiar con Occidente y especialmente con Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Que no es lo mismo retirar misiles de Turquía o de Italia, como hizo el presidente Kennedy con Khrushchev, que renunciar a que un país independiente que ha sido invadido y que lleva cientos de miles de muertos sobre sus propios territorios, renuncia a su condición de Estado independiente. Es decir, que básicamente entra dentro de la retórica habitual del presidente Putin de tratar de hacer órdagos que creo que se le van a ir agotando poco a poco, porque hasta ahora, y salvo lo que ocurra en noviembre con el señor Trump,
pues hasta ahora el compromiso no flaquea, habrá sus más o sus menos, se retrasará más la entrega del dinero, la entrega de las municiones, pero el compromiso con Ucrania permanece, por lo tanto, bueno, pues podrá seguir amenazando. Lo de apuntar, no hace falta apuntar a nadie, los misiles intercontinentales apuntan donde diga el monitor del radar, es decir, que eso es algo que está permanentemente ahí, que bueno, pues es una palabra que asusta mucho, pero que no tiene ningún significado. De hecho, me preocuparía más las recientes maniobras conjuntas entre Rusia y China, donde bombarderos chinos y rusos han estado rozando la zona limítrofe de las aguas jurisdiccionales en Alaska, donde ahí sí que puede haber un pequeño error de cálculo por parte de los pilotos de los bombarderos rusos o chinos, o por parte de las tropas norteamericanas en Alaska, y ahí sí que puede haber realmente un conato de enfrentamiento nada más y nada menos que por la amenaza, por la proximidad de esos dos bombarderos sobre la soberanía de Estados Unidos en Alaska. Es decir, que bueno, entra dentro también de esa referencia que hace el presidente Putin a los únicos aliados que tiene actualmente. Y bueno, pues en cuanto al tema de Bielorrusia, pues en el fondo Lukashenko sigue siendo Lukashenko y presidente de Bielorrusia gracias al apoyo de Rusia. Si no, ya hubiera tenido su segundo no segundo, sino el primer Maidan en Bielorrusia, y estaríamos en un proceso parecido al ucraniano, donde probablemente también Rusia ya lo impidió y lo tiene que mantener ahí. Bueno, como le sobra gas, porque ahora Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que no llegó a terminarse, pues ya no están suministrando gas, pues necesita buscar clientes, en este caso creo que un poco forzados, como es el caso de Bielorrusia, para suministrar su gas, puesto que el Siberia 2 todavía no está terminado para China e India, que son los que están haciendo el gran negocio del siglo, tanto con el petróleo como eventualmente con el gas ruso, desde el punto de vista de obtener productos energéticos para su crecimiento económico. Entonces, bueno, nada nuevo bajo el sol, como se diría. Bueno, pues pendientes de estos mensajes del presidente ruso, de las tensiones con Occidente. Adrián, muy rápido, antes de terminar, quiero preguntarte por la llegada de Donald Trump. Hablaba Emiliano, ¿no?, de que se terminan los órdagos. La llegada de Trump podría calmar esta situación, podría hacer, por ejemplo, que no se desplegaran estos misiles. Como digo, hasta 2026 queda mucho, ¿no? Hay mucho tiempo también para recular en este sentido. Hombre, en principio sí, las expectativas parece que se encaminan en esa dirección, pero no nos podemos olvidar de que el primer mandato de Donald Trump fue tremendamente contradictorio. Entonces, digamos que hay una filosofía básica que es del trumpismo y que se ha extendido en el conjunto del Partido Republicano al final, de apostar por ese America First, es decir, América tiene que dejar de ser el policía del mundo y concentrarse en su reconstrucción, en su reindustrialización. Esto es perfectamente compatible con la estrategia de los países emergentes de avanzar de un mundo unipolar hacia un mundo multipolar. Y esta es la base fundamental de esa aparente simpatía entre Putin, Xi Jinping y Donald Trump. Pero hay que recordar esas contradicciones constantes del primer mandato que ahora no van a ser posibles de mantener. Es decir, no va a ser posible que Donald Trump intente, digamos, estabilizar las relaciones con Rusia y quizás con China, pero a la vez apoyar totalmente a Israel en su estrategia en Oriente Medio o enfrentarse a Irán. Es decir, el bloque emergente, el bloque de los BRICS, el bloque ya, si se quiere, Rusia, China, Irán, es algo ya absolutamente asentado y Donald Trump va a tener que elegir. Es decir, ahora en este nuevo mandato, en los primeros meses seguramente, vamos a ver con claridad cuál es el Donald Trump real. En qué medida realmente quieren responder a ese concepto de America First, que ya digo es perfectamente compatible con ese orden multipolar hacia el que parece que el mundo se está encaminando, o bien en qué medida todo esto es también un juego que, según dicen algunos, podría responder a esa estrategia de Kissinger o de Brzezinski de que contra los dos no podemos, entonces hay que intentar, si vamos contra Rusia hay que intentar mantener al margen a China, o si vamos contra China hay que intentar al margen a Rusia, y de alguna forma que republicanos y demócratas se estuviesen repartiendo los papeles en ese sentido. Pero bueno, ya digo, con el nuevo mandato saldremos de dudas probablemente durante los primeros meses del mandato de Donald Trump, si es que efectivamente gana las elecciones, claro. Sí, vamos a ver qué sucede con Donald Trump, con este conflicto en Ucrania, la tensión cada vez mayor con Occidente y sobre todo mirando a Oriente Medio, donde Israel, bueno, pues continúa con sus ataques y cada vez con más frentes abiertos. Muchísimas gracias a los tres, José María, Adrián, Emiliano,
Un placer, como siempre. Tenemos por aquí. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, un saludo. Buen día. Nosotros seguimos pendientes de la actualidad geopolítica, económica, nacional, internacional. Como siempre, la mejor información en su casa, en Negocios Televisión.